Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Germán Canales. Germán es profesor uruguayo, trabaja como docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República de Montevideo y también es investigador del Instituto de Lingüística de esa misma facultad. De lingüística, que alcanzó el título de analista de ciencias humanas con un trabajo en los estudiantes de Montevideo. También se doctoró en adquisición de segunda lengua por Carnegie Mellon University y actualmente es profesor agregado de Estudios Sociales del Lenguaje del Instituto de Lingüística de la Facultad. Es responsable del grupo de investigación Núcleo de Análisis del Discurso en Sociedad. Su trabajo en el análisis crítico del discurso, los enfoques etnográficos del discurso y la multimodalidad, un foco en el discurso educativo y en el discurso mediático. Algunas de sus publicaciones más recientes son libros and Ethnographic Approach to Textbook Discourse de Routledge y Technology and Learning de Parker. La Universidad de la República. Sí, como grupo de investigación, nos encontramos con él en la red latinoamericana. La de hoy nos va a dar a conocer algunos de los avances sobre sus investigaciones en Uruguay y sus condiciones de recontextualización en los medios. Gracias. Bueno, muchas gracias. Somos todos lejos. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Pero si se escucha, nos vamos a enterar de la gente que está en... Bueno, me ahorró Julia 2 minutos de decir de dónde vengo, qué hago, etcétera. Posiblemente si esto que decía de mi formación, por más que las cosas que hago no tienen que ver directamente con la adquisición del lenguaje o con lenguas extranjeras, en realidad lo que queda como un interés en común que articula distintos momentos de mi trabajo es justamente lo que es materiales didácticos, la circulación de materiales didácticos, tanto en contextos educativos como afuera de los contextos educativos. Y es desde ahí capaz donde posiblemente me empecé a interesar por estas cuestiones como educación, que quedó mal en el título. En una de las 40 veces que lo reedité se ve que se bueno. Producción de material didáctico y las relaciones entre libros de texto y sociedad. Generalmente, por lo menos desde el análisis del discurso, cuando se trabaja libro de texto y sociedad, generalmente el interés desde cómo los libros de texto representan la sociedad o distintos aspectos de la sociedad. Eso tiene sentido. En realidad, el camino que intento hacer yo, en realidad es el opuesto, es pensar cómo la sociedad habla de los libros de texto. No sé si es el opuesto, pero en otra dirección, por lo menos es complementario. Y el hecho de que me interese pensar la relación sociedad-libro de texto, más bien desde la sociedad, hablando de los libros de texto, tiene que ver justamente con esto que decía Julia, que es uno de mis intereses es los enfoques etnográficos del discurso, y eso implica de alguna manera un interés por entender la movilización de significados en sociedad. Entonces, tanto qué pasa con los materiales didácticos dentro de los contextos educativos, como qué pasa con los materiales didácticos fuera de los contextos educativos. Entonces, desde ahí es de donde voy a partir hoy con la presentación. Entonces, ahí se ve, ¿no? Decidí empezar por esta imagen para empezar tranquilitos, porque es del mes pasado y es algo que es recurrente, por lo menos en los últimos años, pero si vamos para atrás también era recurrente antes, de las reacciones. Y cuando digo reacciones, no estoy pensando en reacciones necesariamente espontáneas, sino reacciones orquestadas y planificadas por diversos grupos antigénero y sexualidad, frente a diversas formas de planes, programas, planificaciones de género y sexualidad en las escuelas o secundarios en distintos lugares del mundo, ¿no? Programas que puedan ser
del estilo de lo que es la ESI aquí, o lo que es los programas de educación sexual de Uruguay. Esto pasó el mes pasado en Bélgica, donde literalmente eso es una escuela, sin gente adentro, pero es una escuela en un fin de semana. Pero el mes pasado, frente a la publicación de un manual para profesores sobre, la traducción sería algo así como enseñanza de género afectivo, relacional y social, la respuesta fue una manifestación de más de 2.000 personas en contra de la educación de género y sexualidad, y entre otras cosas, justamente ese fin de semana aparecen varios focos de escuelas incendiadas durante el fin de semana cuando no hay gente adentro. Entonces, esto posiblemente es un caso extremo, no necesariamente aislado y no necesariamente, no surge espontáneamente ni surge de la nada. Hay contextos que lo van haciendo favorecer ciertas cosas, van corriendo los límites de lo decible y lo asible, no solo en términos de discurso, sino de prácticas sociales, y la orquestación de distintos grupos y movimientos hace foco en este tipo de acciones. En el caso regional, yo voy a trabajar con el caso uruguayo, que es el que evidentemente conozco más, pero reacciones negativas en términos generales a propuestas de educación sexual hubo en toda la región. Yo voy a trabajar con una guía, es del año 2017, una guía docente, pero alrededor de ese momento también en Brasil hubo una polémica bastante grande, no sé si la recuerdan, que era Dilma Rousseff durante su presidencia se había gestado un programa, se llamaba algo así como Escuela sin Homofobia, que entre otras cosas tenía la producción de material didáctico. Durante la campaña electoral del 2018, Bolsonaro apareció en varios programas de televisión y entrevistas en medio de un conjunto de noticias falsas o fake news, entre otras cosas sobre ese material didáctico, que se conoció como el kit gay. Lo que se aseguraba había distintos videos como parte de esas noticias falsas. En uno aparecía una niña dándole la mano a un adulto desnudo. En el otro video se aseguraba que el libro para enseñanza de género y sexualidad en las escuelas venía con instrumentos, entre ellos una mamadera con forma de pene, como forma de adoctrinar en la homosexualidad. Eso fue parte de los fake news, digamos. Y jugó un rol importante dentro de lo que fue el discurso político de elección. En el caso de Uruguay, con estas, fueron varias líneas polémicas, pero voy a trabajar con una en particular. Posiblemente no son casos de fake news en ese sentido estricto, pero sí de tergiversación de información o de polemización estratégica de ciertas cuestiones para polemizar en torno a la educación sexual, para generar ciertos pánicos morales en torno a la cuestión. Entonces, lo que me interesa como punto de arranque es pensar que en general, sea para educación sexual u otro tipo de enseñanza, las polémicas, como nos recuerdan Michael Atley y Christian Smith, las polémicas en torno a los libros de texto siempre son polémicas sobre otra cosa más. Los libros de texto quedan de alguna manera como una especie de excusa para dar en el terreno simbólico una lucha política mayor. En este caso sobre género y sexualidad, pero por lo menos en Uruguay y en muchos otros lugares del mundo, también sobre, por ejemplo, pasado reciente, o sobre distintas cuestiones sociales. Entonces, de alguna manera, entender los conflictos en torno, las polémicas en torno a los libros de texto, nos puede ayudar a entender las formas de disputar terrenos simbólicos en la arena política. Entonces, parto de una definición operativa, tentativa, de discurso antigénero y sexualidad. Y ahí posiblemente tendría que aclarar que, en general, por lo menos en la literatura
más de corte discursivo, pero también la sociológica, generalmente se habla directamente de discurso antigénero. Creo, por lo menos en las cosas que yo he estudiado o que vengo estudiado, más allá de que evidentemente sabemos que teóricamente, por lo menos en las nociones posmodernas de identidad, género y sexualidad se solapan de distintas maneras, se articulan y desarticulan de distintas maneras, también cuando estudiamos los discursos de los grupos antigénero, observamos que a veces, por tomar posiciones modernas de identidad, o a veces con roles estratégicos, también se tienden a sobrefuncionalizar una sobre la otra. Y varios momentos donde de hecho la sexualidad se sobrefuncionaliza sobre el género. Entonces, en ese sentido, me interesa pensar no solo, digamos, no borrar la idea de que la sexualidad también está inscripta en estos grupos y que hay ataques sistemáticos a la identidad de género, a los derechos de género y también a la diversidad sexual. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Estos grupos, este discurso antigénero y sexualidad, tentativamente lo defino de esta manera, como un conjunto de recursos semióticos y de prácticas discursivas. Ahí tienen ejemplos de algunos de los recursos semióticos visuales recurrentes y se pueden identificar colores que apuntan al binarismo, por ejemplo, fórmulas que se repiten en distintas lenguas, en distintos países, pero que apuntan a lo mismo, imágenes de una noción específica de familia, entre comillas, natural, que es lo que reclaman, ¿no? Poder llamar a esa familia natural, entre otras cosas. Entonces, pensar el discurso antigénero y sexualidad como un conjunto de recursos semióticos y prácticas discursivas intertextualmente conectadas, porque no son casos o movimientos o prácticas discursivas que estén totalmente aisladas, que se movilizan en diversos contextos con el fin explícito. Los errores que me quedaron en la diapositiva son de regalo. Con el fin explícito o implícito de atentar contra prácticas, discursos, identidades o derechos relativos al género y a la sexualidad, intentando de esta manera limitar visibilidad o viabilidad política, social, económica y cultural, porque son ataques también en varios terrenos a la vez. Entonces, de alguna manera intenté tener como una definición tentativa que fuera lo suficientemente abarcativa. En este sentido, varias autoras nos dicen que en realidad el trabajo ideológico grande del discurso antigénero y sexualidad es contra dos grandes tipos de actores sociales. Por un lado, individuos concretos que funcionan como especie de chivo expiatorio, individuos concretos, llamémosle en términos de Van Leuven, actores sociales no de élite, o sea, gente no conocida mediáticamente, sin roles políticos específicos, simbólicos, etc. Pero también actores sociales de élite, es decir, personas clave en la sociedad que tienen roles simbólicos, mediáticos fuertes, o políticos fuertes, o económicos fuertes, y que son como a veces son colectivos, concretos, a veces son construcciones un tanto fantasiosas o idealizadas, pero que se diferencian de estos primeros individuos más bien concretos, ¿no? Y este segundo tipo de actor social de élite se construye de manera muy distinta dependiendo de cuál es el lugar de enunciación del discurso antigénero y sexualidad. Por ejemplo, estos nombres los saqué de un artículo de Rodrigo Borba sobre el registro antigénero del año pasado. Construcciones del enemigo, ¿no? ¿Quién es, en última instancia, ese actor social de élite para el discurso antigénero? A veces se lo denomina hegemonía gay, ¿no? Parte de las prácticas de este discurso es apropiarse de términos que vienen o del feminismo, o del progresismo, o del marxismo, reapropiarlos y tomarlos, ¿no? Como el concepto de hegemonía gramsciana. Totalitarismo feminista, ideología de género, ¿no? El más
que circula más desde la Iglesia Católica hacia otros lados. Cultura de la muerte, más asociado como crítica al feminismo, sobre todo en momentos de discusiones de despenalización del aborto, etc. Lobby gay, nueva izquierda global, que es como el pico de la conspiración paranoica. Sí. Que presupone además que ¿estamos grabando? ¿O que puede decir algo que... No, digo, pero que además dentro de ese discurso implica como un alto poder de organización de la izquierda. Eso es, vos decís yo en la edición. No, digo que es algo a pensar, ¿no? Si sería capaz de organizarse tanto y tal. Vos decís que tenés que ser. Pero digamos, ese es un poco el léxico, ¿no? Y hacia dónde se construyen esos enemigos. Y finalmente, algo importante de pensar discurso antigénero y sexualidad no como un conjunto de términos que concurren o como un conjunto de argumentos sobre el género y la sexualidad, sino que, siguiendo a Kuhar y Paternotte, pensarlo como una forma estratégica de producir conocimiento alternativo. Ellos usan conocimiento, entre comillas, un conocimiento que adentro del grupo, o adentro de los grupos, se establece como conocimiento preideológico, ¿no? Se da por sentado que es conocimiento que el género es una esencia, sea cultural o biológica, que la familia natural es padre, madre, hijo, hija, entre otras cosas. Ese conocimiento alternativo combate visiones posmodernas y postestructuralistas de la identidad, fluidez, dinamismo, etc. Apela a la degradación moral para crear un pánico moral en torno a derechos de género y sexualidad. Anuncia la muerte de lo que llama la familia natural. Y en algunos casos, dicen Kuhar y Paternotte, incluso intenta cancelar o rechazar la propia noción de género como categoría social y analítica, reduciéndola generalmente a la noción de sexo, pero en realidad aún más, a una visión anatómica, una visión genital, digamos. Esto un poco como para pensar a qué me voy a referir cuando estoy pensando en discurso antigénero y sexualidad. Estas prácticas alternativas, entonces, de conocimiento, las conocemos, tienen que ver con ciertas formas de organización de estos grupos y de ir de alguna manera parasitando espacios, como han estudiado varias autoras, incluso aquí en Argentina, ¿no? De cómo se van parasitando ciertos espacios académicos para ir, digamos, legitimando también esa producción alternativa. Siéntanse libres de interrumpir cuando quieran. Entonces, para pensar los procesos de este tipo de discurso, en realidad esta imagen podría servir para cualquier tipo de discurso, pero bueno, lo que nos interesa lo voy a caracterizar con el género y la sexualidad. Me interesa pensar teóricamente los procesos de producción, de circulación y de reproducción de este discurso antigénero y sexualidad. Producción, circulación y reproducción son términos que teóricamente son, digamos, fáciles de comprender porque son bastante intuitivos. Posiblemente son mucho más difíciles de intentar deslindar en la práctica de análisis porque están necesariamente vinculados entre sí, porque hay cuestiones de la circulación que habilitan nuevas producciones, porque hay cuestiones de la reproducción que habilitan nuevas circulaciones. O sea, por lo menos en mi caso, intento usarlo en términos conceptuales, aunque me doy cuenta que cuando estoy en el proceso analítico, estas categorías ya no me sirven, o ya no las logro mantener deslindadas, pero es parte de cómo opera el propio proceso semiótico. Entonces, cuando pensamos en los focos de producción de este conocimiento alternativo, de este tipo de discurso antigénero y sexualidad, sabemos, por lo menos en Occidente, y por el trabajo de varias autoras y autores, que
hay un foco claro que es el discurso religioso, en particular aquel ligado a la Iglesia Católica y iglesias evangélicas, pentecostales, etc. Pero también sabemos que no es el único foco de producción discursiva. O sea, no es algo exclusivo del discurso religioso. Sabemos que también se encuentra en distintas formas de discurso conservador, que puede ser religioso, también laico, en discursos de nueva derecha populista o derechas alternativas, distintas denominaciones que se dan y a veces se discute bastante si son la misma cosa o no. Entonces, lo que no hay es un único lugar de enunciación en la producción de este discurso. Hay grupos distintos que generalmente tienen agendas distintas y que concuerdan en esto. Digamos, en otros temas políticos se disputan simbólica y materialmente la arena política, digamos, pero coinciden estratégicamente en este punto. Eso en la literatura especializada muchas veces aparece con metáforas como la idea de que hay una sinergia oportunista, como dicen Graff y Korolchuk, de este discurso antigénero, o que el género, y podríamos decir también la sexualidad, funcionan como pegamento simbólico, ¿no? Como pegamento que simbólicamente une a estos grupos solo para este propósito, y después los desune, los atomiza y fragmenta y los hace oponerse en otras temáticas. Luego, ya pensando en los otros dos procesos, en los procesos de circulación y de reproducción, por supuesto que cada vez se van ampliando más, ya sea medios masivos, medios digitales, manifestaciones, acciones legislativas, habla cotidiana, no sé, lo que se nos ocurra, las condiciones de circulación y eventual reproducción de ese discurso es mucho mayor e involucra muchos más actores sociales que la producción en sí misma. Porque de hecho la reproducción, y lo vamos a ver en el caso de Uruguay, por ejemplo, muchas veces este tipo de reproducción ideológica está incluso en actores sociales de izquierda. No, tampoco es exclusiva como reproducción de actores sociales necesariamente de derecha, etc. Y algunos autores y autoras hablan del concepto de entender los mecanismos de circulación como el resultado de oportunidades discursivas, como un conjunto de elementos del discurso público que pueden favorecer o no la diseminación, la circulación de ciertas formas de conocimiento en sociedad. Por lo menos ahora, una cuestión clave de esto es como la noción de polémica, ¿no? La mediatización para polemizar, más allá de no formato tanto debate argumentativo, sino de crear sensacionalismo polémico por cómo circula la información, las noticias, etc. Y cuando se habla de oportunidad discursiva, muchas veces lo que se establece es la idea de que hay como dos grandes figuras, los que se llaman una especie de gatekeepers, como si fueran los porteros, quienes tienen distintos tipos de control sobre cómo puede circular socialmente los discursos, y por otro lado lo que se llaman los claim makers, como los hacedores de citas, los que tienen, digamos, poder simbólico de citabilidad, actores sociales que serán citados y se harán circular sus voces en función de distintas temáticas. Esto está muy vinculado, obviamente, con la reproducción. En mi trabajo, por lo menos, en lo que tiene que ver con entender el discurso antigénero y sexualidad, utilizo bastante la noción de Fairclough de reproducción como una tensión necesaria entre el individuo en posición de agente y de sujeto, habilitado a ciertas cosas por la creatividad ideológica e inhabilitado por otras por estructuras mayores, como una tensión dialéctica que bien a la Fairclough, de alguna manera. En ese sentido, Fairclough piensa dos grandes formas de reproducción, una que tiene que ver con la continuidad ideológica de sistemas dominantes, sería en este caso reproducir y afiliarse con este discurso antigénero y sexualidad, y también piensa discursos alternativos
o de quiebres hegemónicos, digamos, ¿no? Como esos espacios de creatividad ideológica donde se revierten o se crean significados alternativos contrahegemónicos. En mi caso, por el tipo de datos que manejo, lo vamos a ver más adelante, necesito una tercera categoría donde se pueda hacer circular el discurso sin marcas explícitas de compromiso o no compromiso. Porque si no, el discurso periodístico no me entra en ninguna de las categorías. Y ahora la vamos a ver cómo funciona. Por eso, bueno, tengo como esta otra tercera categoría que básicamente implica hacer circular ese discurso, pero no afiliarse o posicionarse explícitamente con marcas de compromiso, ni afectivo, ni axiológico, ni emotivo. Hasta ahí, cualquier cosa me paran, me gritan. Muy bien. Entonces, entrando un poco ahora a lo que es, para entender el contexto del estudio. Uruguay, igual que varios países de la región, bueno, a través de programas de educación sexual, el que nos interesa empieza en 2006, un programa nacional para educación pensado transversalmente, enmarcado en, bueno, en gobiernos de izquierda, piensan un programa de educación en género y sexualidad más bien afectivo, relacional, distinto a los programas que se gestaron a lo largo del siglo XX, que pasaron por distintos momentos. Los primeros eran más bien prevencionistas, de castidad, etcétera, ¿no? Bueno, desde el principio del siglo XX. Luego pasaron a ser más bien biologicistas, ¿no? Explicar los aparatos reproductores. Luego volvieron a ser prevencionistas, por ejemplo, con el HIV, donde también venía de vuelta como un pánico moral de sexualidad, etc. Pero en esta etapa que nos interesa es más bien una etapa de pensar el género y la sexualidad de una manera posmoderna, relacional, situada, etc. Se gestaron varias guías que tienen ahí. Todas resultaron polémicas, todas tuvieron distintos finales, algunas se censuraron antes de salir, nunca supieron la luz, otras se censuraron un poco después, otras se modificaron, otras como casos muy distintos. La que voy a trabajar yo es la que dice Propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria, es de 2017, fue creado por el Organismo Público de Educación en Uruguay, en colaboración con ONGs y otros actores institucionales. Pero al igual que las otras, resultó polémica. Entonces, el trabajo que hice tiene que ver con seguir las formas de mediatizar y polemizar estas guías en medios principalmente uruguayos. La forma de acercarme a eso fue más bien desde el análisis crítico del discurso, pero apoyándome en enfoques etnográficos del discurso. Y en este caso ahí sí es apoyándome y no mucho más, porque no fueron estudios con una concepción amplia de etnografía, sino en cierto sentido a veces incluso compensatorio, por las posibilidades de lo que podía ser o no. Lo más cercano a técnicas etnográficas que pude usar en este caso, igual fueron bastante para lo que es discurso digital, es grupos focales sobre interpretación de algunas cuestiones de los diarios, que esos fueron presenciales, con distintos tipos de actores sociales, y, bueno, más allá de seguir ciertos foros, etcétera, pude entrevistar a distintas personas que participaban en los foros donde se peleaban sobre estas cosas. Eso implicó un trabajo largo de permisos, de poder, ¿no? A veces están anonimizados en los foros, entonces hay que intentar reconstruir, bueno, es un trabajo largo. La pregunta central que me interesaba era cómo se recontextualiza el discurso ante género y sexualidad en las polémicas mediáticas sobre educación sexual. Tomé esta guía y no otras porque fue la guía donde hubo mayor producción mediática, y eso lo chequeé siguiendo las distintas guías.
mayor producción mediática y por mayor tiempo, lo cual no era un detalle menor. Acoté el tiempo de mi interés de las noticias que recopilé a un mes, lo que implica 17 noticias nacionales, pero luego también recuperé por un tiempo bastante mayor tweets, posteos de Facebook, blogs, páginas web, bueno, y otras cosas que hice como ya les conté. El punto central que me interesa entonces es, bueno, cómo se recontextualiza, tomando la guía como excusa, cómo se recontextualizan discursos antigénero y sexualidad en los medios, y ese cómo implica de alguna manera un porqué y un para qué, ¿no? Hay un porqué que es un mecanismo de una manera más general, que está previsto en la propia noción de recontextualización de Bernstein, que es la idea de que cuando el discurso se mueve hay ideologías en juego, que mover el discurso en tiempo y espacio implica la movilización también de cuestiones ideológicas. Y siguiendo a Fairclough en esa misma dinámica de pensar cómo se hace en análisis crítico del discurso, que se toma la noción de recontextualización de Bernstein y se la usa de una manera específica, que es pensar cómo el movimiento de recursos semióticos en tiempo y espacio. Entonces, en ese movimiento, dice Fairclough, siempre hay una dialéctica y una fuerza de que el contexto original y el nuevo contexto quieran dominarse el uno a otro, ¿no? Que haya una especie de puja por cómo se resuelven esas dislocaciones en tiempo y espacio. No me voy a meter con la propia polémica, pero Fairclough, ahí en ese mismo capítulo de 2006, hace una aclaración para nada menor, que es, bueno, generalmente estamos usando recontextualización como la movilización de significados, y en realidad es si el significado es situado, necesariamente lo que se mueve son los recursos, y no los significados. Entonces ahí como que nos empieza como a desafiar un poco de qué va a implicar o no la propia noción de recontextualización. Pero para lo que nos interesa, este es el elemento central, entonces, la propia noción de recontextualización aplicada en los medios. Si vemos el proceso que tuvo la mediatización de esta guía didáctica, esa guía se publica el 21 de julio del 2017. Al otro día, es una guía, yo me acuerdo, más de 100 y pico de páginas, como para hacer una idea de los tiempos de lectura o no lectura de la gente. Pero al otro día ya aparece en el blog personal, pero institucional, porque es un blog con características explícitamente religiosas, de Monseñor Fuentes, ya aparece una crítica a la guía, donde se habla de la colonización ideológica a través del género y la sexualidad. Y aparecen tweets de senadores, senadoras, diputados, diputadas de derecha, en ese momento el gobierno era de izquierda, como por ejemplo Graciela Bianchi y otros políticos que ya empiezan a generar la polémica en torno a la guía. Esto sigue, aparece una editorial de un prestigioso periodista asociado más bien a la izquierda, siguen los blogs, los tweets, el cardenal de Montevideo también, empiezan a pronunciarse asociaciones, por lo menos explícitamente autorrepresentadas como asociaciones civiles, como Asociación de Padres Responsables, Con Mis Hijos No Te Metas, y otros movimientos, Varones Unidos. Con este tipo ¿no? de anuncios, ¿no? Como esto es lo que nos enseñan en la escuela, si mis padres supieran. Si ven en realidad el esto es lo que muestra ahí, son 3 figuras de la guía en blanco y negro, que son 2 chicos abrazándose, 2 chicas de la mano y una chica y un chico abrazados en espacio público. En principio, cuesta verle un lado polémico. Pero bueno, siempre esto ocurre desde donde lo estemos leyendo, ¿no? ¿Cuál es nuestra propia posición enunciativa también?
Empieza a debatirse también en los medios, en programas de radio, debate televisivo. La cuestión es que recién, bueno, casi una semana después de que aparezca esta guía, la Iglesia Católica anuncia que va a hacer por Zoom, no me acuerdo si por Zoom, pero digitalmente, un curso en línea que se llama Aprender a Amar, que de alguna manera también semióticamente retoma algunas de las cosas que vimos al principio, de las caracterizaciones binarias, de familia, entre comillas, natural, etc. Pero simpático. Sí, sí, totalmente. Es como una de las primeras maneras de contrarrestar, ¿no? La propia Iglesia y de entonces Cardenal lo que argumentan son más bien en ese momento discursos seculares laicos, cuando es a un público más grande, digamos. Cuando salen a los medios, generalmente el discurso se está violando la Constitución, la laicidad, son los padres que tienen el derecho de educar y la obligación de educar a sus hijos. A la interna de los grupos, cuando uno ve la comunicación entre los grupos, la secularidad más bien funciona a la inversa, funciona como una especie de demonización, de ahora los valores están en juego, pero hacia afuera de esos grupos, la secularidad funciona como un argumento para convencer a otras que posiblemente no estarían alineados. Recién una semana después, entonces, comienzan a circular las noticias. Uno de los efectos prácticos y concretos de esto es que la agenda sobre la polémica de esta guía, la agenda pública más bien la tienen los medios digitales, digamos, en algunos casos menos institucionales, en otros no tanto, y los medios de comunicación en distintos formatos, conversaciones, polémicas, programas, pero no textos necesariamente de noticias. Los textos de noticias que aparecen recién una semana después, lo que van a hacer es retomar esa trayectoria. O sea, retomar las opiniones de esos actores sociales y desde ahí crear las noticias. Una digresión de un minuto, pero me pareció importante hacerlo porque de una manera muestra también algunos rasgos más bien regionales o transnacionales de estos grupos. Red de Padres Responsables, que yo les mostraba ahí, tiene ese cartel. Al principio, de alguna manera, lo que quiero mostrar con esto es meramente cómo se van profesionalizando también como grupos, se van organizando, orquestando y van profesionalizando también sus prácticas, algo que también Pérez estudió para el caso argentino. Pero lo que ven ahí es, tienen su propia página web, con una identidad gráfica muy distinta a esta primera. Yo les tengo acá solamente para mostrar la página web, más allá de toda la información que tiene. Ellos iniciaron un petitorio para que esta guía saliera de circulación. El petitorio es como un anteproyecto de ley, digamos, incluso para que se hiciera algo que es bastante típico del sistema norteamericano, que era que los padres tuvieran que dar consentimiento si querían o no educación de género y sexualidad, etc. Entonces, si ven ahí, van a etapas del petitorio y pueden seguir el trámite. Exactamente. Entonces, bueno, ahora no cargó esta última parte, pero digamos, si lo ven como estrategias comunicacionales, en principio parece muy distinto a los primeros momentos, ¿no? Formas de presentarse multimodalmente, no voy a entrar en detalles, pero entre el recorte y pegue más casero a una producción identitaria, institucional, mucho más institucional o colectiva. De logos, de colores, de estética, de forma de presentación, mucho mayor. En este mismo contexto, tampoco es extraño y ni tampoco es un detalle que 2017 y otros años aparecen personajes argentinos en realidad, pero eso podría ser otro lugar, o sea, no hay que central,
asociados a esa creación alternativa, digamos, de discurso y conocimiento antigénero y sexualidad, que participaron, por ejemplo, en campamentos religiosos de grupos evangelistas y dieron charlas. Son unos campamentos muy también alternativos, pensados para la juventud, porque tienen muchas bandas de rock religioso, tienen un formato muy de Woodstock, digamos, pero pensado, Lollapalooza, pero con otros propósitos, digamos. Y en ese contexto, bueno, y en función del libro que todos deben reconocer ahí, que se presentó también en Uruguay, se empiezan a generar, según varias autoras, un nuevo momento clave en la alineación antiderecho en Uruguay, en tanto se empiezan a generar discursos que todavía no circulaban tanto públicamente, como por ejemplo algunas cuestiones más del absurdo, como la homosexualidad lleva a la zoofilia, ¿no? Como ese tipo de cosas que no circulaban tanto públicamente en medios, pero eso se va moviendo, esas oportunidades de circulación se van expandiendo o se contraen en función de distintos momentos, ¿no? También hubo reacciones contra esto, como ven en el tweet, donde se cancelaron algunas de las presentaciones del libro, algunas conferencias, justamente por reclamos de colectivos feministas, queer, LGBT, por lo que implicaban en términos de derechos humanos y ataque a derechos humanos. Pero esta dirección solamente, en realidad lo que quiero es eso, como pensar que no son eventos aislados, que hay comunicación de otro tipo, y que es una cuestión bastante mayor. Volviendo al estudio, entonces, lo que quiero presentar son tres aspectos de esta recontextualización del discurso antigénero y sexualidad. Un aspecto más grande o más grueso, más abstracto si se quiere, que es cómo se configura el propio género de noticia en estos casos. Un segundo aspecto que es la recontextualización más bien verbal, cómo se retoman ciertas voces y se las hace entrar al discurso de la noticia. Y una recontextualización más bien visual, cómo se eligen estratégicamente partes de la guía para que circulen socialmente y otras partes no circulen. Y cómo esa recontextualización también implica ciertos procesos ideológicos. Entonces, empecemos con el primero. Lo voy a hacer medio para arriba para no aburrir. Lo primero que podemos observar en esas noticias sobre la guía es que no se construye la noticia en términos formales o en términos típicos de lo que se espera de noticia, como evento noticioso, como estructura de noticia, de eventos que tienen valor mencionar y que se construyen como novedad, etc., sino que más bien se construye como lo que se llama informe de cita, una práctica capaz mucho más asociada también al periodismo digital, por los tiempos también, con menos tiempos y recursos que el periodismo de investigación, digamos. Este informe de cita, ahora lo vamos a ver, tiene varias, no quiero decir reglas, pero tiene varias características que tienden a concurrir para que se construya esta especie de subgénero. Ahí hay un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Primero, hay abundancia de intertextualidad manifiesta, es decir, hay abundancia de citas directas, para decirlo en criollo. Todo lo que ven en amarillo, este es solamente un ejemplo, pero todo lo que ven en amarillo es citas directas, quiere decir, es voz de otro y no voz periodística. Si codifican así el corpus entero, casi todo es amarillo, en principio. Además, esa intertextualidad manifiesta aparece en la voz de ciertos actores sociales, que son los que están en gris, o acá hay solamente dos, un actor individual, Pastor Sebastián Villar, funcionalizado, y un actor colectivo, A mis hijos no los tocan. Pero casi todos son actores sociales que podemos vincular con discurso antigénero y sexualidad. Los únicos actores sociales que aparecen en defensa de la guía es los propios actores que produjeron la guía.
vinculados con la educación uruguaya y la administración en ese momento. Todo el resto es básicamente voces polemizantes, por decirlo así. Otra característica es la predominancia de procesos verbales sobre materiales. Esto tiene cierta lógica porque procesos materiales sobre todo los podría necesitar para hacer, digamos, para construir un evento. Pasa algo, cambia algo en el mundo, ¿no? Como lo que implica un proceso material, algún tipo de acción sobre la experiencia. En este caso, aparecen mayormente procesos verbales justamente porque son procesos verbales que habilitan a esa intertextualidad manifiesta. Son los que están en celeste, se decía, agregaba, repetían, expresaba. Lo interesante es que estos procesos verbales, dentro, por ejemplo, de la clasificación que hace Carmen Caldas-Hulsand de los tipos de procesos verbales, caen dentro de los neutralmente estructurantes. Es decir, verbos que tienden a no tener inscripciones explícitas o implícitas que evalúen la manera de decir. No dicen gritó, por ejemplo, realmente es dijo, ni que evalúen lo dicho. No dicen mintió o demostró. Es decir, son verbos que de alguna manera lo que hacen es decirnos, señalarnos, esto es una cita, esto es otra voz y nada más. Bastante estratégico en lo que les comentaba hoy, que es la ausencia de marcas de compromiso, ni afectivo ni axiológico, y la ausencia de faltas también de rechazo, digamos, en cualquier caso, ¿no? Queda como una voz periodística bastante escondida que en principio parece solamente copiar y pegar otras voces, pero que necesariamente en el propio proceso de seleccionar cuáles son las voces que entran y cuáles son las voces que no, obviamente ya hay una relación clara entre intertextualidad y poder, digamos, ¿no? En qué voces elijo y cómo las elijo. Otra característica, bueno, obviamente se relegan los eventos y se destacan las opiniones. Tónica de lo que venimos diciendo, no necesita demasiada explicación. Y en consonancia con esa falta de compromiso, o más bien falta de marcas de compromiso, lo que sí aparece es todo el trabajo evaluativo relegado a las voces secundarias. Es decir, las voces reportadas sí hacen un trabajo evaluativo explícito, porque son justo las voces que van a construir la polémica. Y es lo que tienen subrayado, ¿no? Marcha contra, las imágenes son pornográficas, estamos en contra, son explícitamente pornografía, bueno, contiene imágenes pornográficas, etc. Entonces, en esas voces sí van a aparecer marcas evaluativas negativas de la guía. La segunda cuestión de recontextualización que les decía que me interesaba era la recontextualización, llamémosle verbal, en el sentido de que me interesaba ver esas voces antigénero que hacían cuando entran en las noticias. Evidentemente hacen muchas cosas. Yo traje 3 para mostrar nada más, pero hay muchas otras. Que tienen que ver con hacer entrar esas voces porque o para ciertos propósitos estratégicos. Victimización, vamos a ver más bien victimización de la heterosexualidad, pero ocurre que a veces eso es victimización de la heterosexualidad de los padres, la familia, los hijos, puede ser en distintos casos. Yo traje solamente uno como ejemplo. Estrategia de silenciamiento, las voces que no aparecen, y estrategias de autorrepresentación, que de alguna manera se vincula con la de victimización. La diferencia es que victimización a veces es una autorrepresentación y a veces es una representación también de un tercero. Los niños es el caso. Y digo los niños en masculino porque es parte de la propia idea subyacente. Ejemplos, entonces. Victimización de la heterosexualidad. Aparece ligada en voces muy distintas. En el primer caso, Graciela Bianchi en ese momento estaba en el Parlamento, era oposición de un partido
derecha, siempre se autorrepresentaba en estas notas como mujer atea pro aborto, lo cual no es un detalle en términos de lo que dice, luego, ¿no? De cuál es el argumento que va a esgrimir después. Y siempre el lugar de enunciación clave de ella era lo político y la política, de lo que está en celeste. Después el caso de Sebastián Villar, un pastor evangélico, asociado a algunos de los grupos supuestamente civiles, ¿no? Como una de las voces cantantes de los grupos, que en esa especie de secularización se representa más bien como padre. Básicamente lo que se comparte es la autoafiliación de la heterosexualidad, la estrategia retórica de revertir la discriminación estructural, es algo que lo estudió Van Dijk para el caso de la discriminación racial, lo estudió Ruth Wodak para el caso del conservadurismo y la derecha en Europa, pero el dar vueltas a discriminación estructural como forma de victimización, ¿no? Quieren imponer la ideología de género, es como discriminación al revés, los heterosexuales pasamos a ser una minoría discriminada, uno no puede discriminar contra la familia heterosexual, nosotros nos sentimos discriminados. Y hay dos cuestiones estratégicas, posiblemente más escondidas en esta victimización, que es, nunca es individual, siempre es colectiva, y eso no es un detalle porque la victimización individual generalmente termina en la pasivización de ese actor social, y se traduce en términos de pobre, qué lástima, qué horrible lo que le pasa. Pero en estas victimizaciones colectivas, el resultado es un llamado a la acción, o un llamado a la reacción, ¿no? Como la sociedad en pleno debe hacer algo, o los padres tenemos que tal cosa. Entonces, esa colectivización lo que implica es la posibilidad de no perder agentividad como grupos que pueden todavía reaccionar frente a una situación que se plantea como injusta, no como la base de victimizar. Eso es central en también cómo intenta afiliar posiblemente distintos grupos no solo contra las guías, sino contra otras cuestiones de derecho de género y sexualidad. El silenciamiento, básicamente en este contexto, tiene que ver con voces que podrían ser clave, que son clave para entender el proceso educativo, que son los docentes, ya sea institucionalizados, agremiados como colectivos, y también los estudiantes, que generalmente no aparecen. Pueden aparecer representados, pero no tienen voz. O sea, son objeto de representación, pero no tienen agentividad, no tienen voz. Este caso, por ejemplo, es el único donde aparecen visualmente representados dos niños. Es cuando se hizo una manifestación en contra de la guía, bueno, a mis hijos no los tocan, porque circulan también, son emblemas, son fórmulas y colectivos que circulan también regionalmente. Y acá tienen un ejemplo, ¿no? Esos son los niños. Entonces, aparecen representados visualmente en la propia marcha, aparecen verbalmente de esta manera. Yo mismo educo a mi hijo y abajo la guía de educación sexual fueron los cantos más recurrentes dichos por este grupo en el cual había varios niños. Entonces, es interesante que forman parte de una identidad colectiva, visualmente están individualizados posiblemente por el efecto emotivo que crea, ver a los niños con pancartas, etcétera, en principio aparentemente manifestándose sobre su proceso educativo, pero lingüísticamente sus voces en realidad están colectivizadas en procesos verbales colectivos, cánticos, no me acuerdo qué otra cosa dice, pero bueno, eslogans, cánticos, etcétera. Pero no tienen otras formas de aparición en estos contextos. Los docentes nunca aparecen, y hay
solo un contraejemplo en mi corpus de un texto, de una noticia donde sí no aparecen sus voces, aparecen en realidad recontextualizadas de una encuesta que se había hecho antes. Lo importante, me parece, más allá de que no voy a analizar el ejemplo, es que es el único caso donde la cuestión de la educación sexual ya no se centra solo en la polémica, sino que lo contextualiza como un problema estructural de violencias de género y sexualidad que pueden vivir estudiantes en función de sus identidades. Entonces aparece, bueno, reporta cuando le dicen torta en el colegio o que la humillan. Se habla también de cambios transicionales de identidad de género de estudiantes. O sea, aparece como una cuestión más estructural del sistema escolar y ya no solo en términos de polémica sobre una guía. La tercera estrategia, entonces, verbal, tiene que ver con cómo estos grupos antigénero y sexualidad se autorrepresentan, no solo a veces como víctimas, sino que estratégicamente utilizan una estrategia donde los grupos aparecen como plurales y heterogéneos. Posiblemente lo sean, pero aparecen exacerbadamente como plurales y heterogéneos, quizás más de lo que sea su constitución, ¿no? Las voces más o menos son siempre las mismas. Pero hablando de A mis hijos no los tocan, por ejemplo, y en el mismo contexto de estas marchas contra la guía, aparece de vuelta la voz de Sebastián Villar, ¿no? Muchas organizaciones, padres y gente en general que están en contra de la guía. Pero después en otras noticias es mucho más exacerbado la idea de pluralidad. Ateos, macumberos, evangélicos, católicos, mormones, de todo. Y después aparecen votantes del Frente Amplio, de izquierda, Partido Nacional, Partido Colorado, partidos de derecha más tradicionales, Partido de la Gente, partido de derecha que surge en el 2016 más o menos, y otros que son totalmente apolíticos. Por ejemplo, que evidentemente dentro de la pluralidad nunca aparece la pluralidad de género y sexualidad, pero sí todas las otras, o potencialmente muchas. Entonces, más allá de la forma de autorrepresentación, hay quizás una cuestión comunicacional, retórica y argumentativa más implícita, que es a través de esta idea, de esta ideología más bien como pluralista, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, se legitima la agenda del grupo a través de la constitución plural, ¿no? La idea de que la propia pluralidad nos dice que la agenda de este grupo tiene que tener sentido, que es parte de un sentido común apoyado por distintos lugares políticos, religiosos, ideológicos, etc. Entonces, no solo es presentarse como un grupo heterogéneo que pueda apelar a personas que si no, no se alinearían, que quieran acercarse a ese grupo o a esos grupos, sino que también es legitimar la agenda de esos grupos a través de un supuesto pluralismo. Y para ver el último proceso, que es la recontextualización en estas noticias, pero la recontextualización visual de la guía, que es qué se dice, cómo aparece la guía efectivamente en estas noticias. Esta es la imagen de la guía que más se recontextualizó en las noticias. Lo interesante a tener en cuenta es, esta es la imagen que más se mediatizó. La expresión que más se mediatizó, o sea, en el mismo ambiente semiótico que esta imagen, fue adoctrinamiento en la homosexualidad. Lo cual no es un detalle, tampoco, porque ahora vamos a pensar un poco en esta cuestión. Yo lo que hice ahí, trabajé con una herramienta de búsqueda reversa de imágenes. En ese momento usé esta que se llama TinEye, que en realidad está pensada para cuestiones de derechos de autor. Yo me apropié de eso para mis propósitos. Está más pensada por cuestiones de copyright, en realidad, para oprimir más que para... pero lo que hice fue... También tiene algunos problemas la herramienta porque va actualizando, pero hay páginas con menos vistas que actualiza menos, pero bueno,
Lo que me permitió esta herramienta es ver en dónde aparecía esta imagen recontextualizada y recuperar distintos contextos semióticos, ¿no? Que básicamente apuntan justamente a estos grupos. Grupos como Varones Unidos en Uruguay, o espacios Facebook, Twitter de distintas personas explícitamente afiliadas con propósitos religiosos, antigénero, etc. Y también, bueno, obviamente aparecían los propios artículos de noticias que yo había recuperado. Entonces, el contexto original, si nosotros vamos a la guía, esa imagen tiene este lugar no destacado gráficamente, dentro de una tarea pedagógica mayor que tiene que ver con cómo se hacen las bebés. Esa es la tarea. Lo que busca la tarea, desde una perspectiva incluso biologizante de la reproducción, que podría ser un argumento exacto, es presentar a estudiantes distintos procesos. Gestación, embarazo, parto. Exacto. Es que tienen que ordenar, justamente, exactamente, tienen que ordenar. Gestación, ¿dónde va? ¿Va después? ¿Va antes? ¿Embarazo? Entonces, tiene un tinte bastante biologizante y reproductivo del acto sexual. Destaca los significados experienciales de las imágenes porque lo que necesito es entender lo que está pasando, ¿no? El proceso visual para saber dónde va la tarea didáctica, y mitiga de distintas maneras cualquier tipo de significados interpersonales cargados de erotismo, digamos, de muchas maneras que ahora vamos a ver. Este es el contexto original de la guía. Cuando la guía se recontextualiza solo esa imagen, se pierde la tarea y se pierde las otras tres imágenes. Queda esta. Esta está en color porque la propia guía era digital y al final tenía material tipo láminas en colores y otras en blanco y negro. Por eso que está distinta a esta que ven acá. Pero es la misma imagen de tu misma guía. Entonces, si esa especie de tensión que se crea con la idea de adoctrinar en homosexualidad, pero a la vez la imagen que se toma en principio parece ser una pareja cis heterosexual, un acto que parece ser privado, íntimo, etcétera, bastante seguro, como muy didactizado, si se quiere. Si uno ve el resto de la guía, encuentra situaciones que podríamos interpretar en relaciones que podrían ser, bueno, menos heterorregladas e incluso homosexuales, pero en contextos públicos sumamente naif, ¿no? De abrazos, caminar de la mano, etcétera, que no construyen esa noción de intimidad, y la asociación de intimidad con sexualidad y sexo no es menor acá, que sí construye esta otra imagen, aunque sea una pareja heterosexual, ¿no? Entonces, hay varias maneras en que la didactización digamos, de ejercicio implica mitigar posibles connotaciones eróticas del estilo, que tiene que ver con bajar lo que Kress y Van Leeuwen llaman en la última edición de Reading Images, bajar los marcadores de validez, ¿no? Lo que antes ellos denominaban como modalidad visual y luego pasan a denominar validez visual. Entonces, la propia selección de dibujos frente a fotografías humanas ya es una decisión importante. No estamos con fotografías, estamos con dibujos. Ella plantea cierta distancia con la propia realidad de los cuerpos humanos. El uso de pocos grados pocos grados de colores, de iluminación, poco nivel de detalle de los cuerpos, a la vez acompañado por los escenarios íntimos, privados, con la persiana baja en una cama matrimonial, como todo parece apuntar a una cosa bastante conservadora.
Sin embargo, a pesar de esto, lo que vemos es que es la imagen que efectivamente se convierte en imagen central de las noticias, generalmente la única imagen de las noticias. La imagen central, que es la diferencia en las noticias digitales, que son las que estudié yo, debería haberlo dicho y no lo dije, generalmente la diferencia es entre hacer clic y no hacer clic, porque es la imagen que puede ser importante al momento de atrapar lecturas, ¿no? Entonces, en ese contexto lo que me interesó a mí es que parecía haber una cuestión rara entre la cohesión y la tensión entre la imagen y el texto escrito. Ahora estoy usando cohesión y tensión en un sentido no muy ortodoxo, porque los estoy pensando en algunas revisiones de lingüística sistémica funcional donde no actúan por separado. Estoy pensándolo como un continuum y no como dos decisiones opuestas, o una o la otra. En esta relación entre lo visual y lo verbal, parece interesante que hay una tensión clara cuando yo pienso en el titular, marcha contra el adoctrinamiento a la homosexualidad, pero podría haber cierto tipo de cohesión con otros lugares y con palabras clave del texto que se repiten en distintas noticias también, que es esta idea de imágenes pornográficas, más del escándalo, ¿no? O del obsceno, y queda más laxa o menos cohesiva, menos evidente la relación entre el obsceno y la homosexualidad. Entonces hay como un pasaje ahí interesante de desajustes estratégicos, ¿no? En esa recontextualización visual. Esto implica, más allá de una descontextualización radical de la guía, en términos de White, descontextualización radical porque se pierde gran parte del contexto original, y una recontextualización fuerte, evidentemente, porque cambian bastante los significados, al punto que lo que pasa es lo que algunos autores llaman una intrusión intermodal, interpersonal, en el sentido de que la imagen pasa de alguna manera a ser menos relevante en términos de mostrar experiencia y pasa a ser más relevante en términos interpersonales, de qué comunica a la audiencia, de cómo intenta afiliar a la audiencia. Ya no importa ni la gestación, ni el acto sexual, ni la tarea didáctica, ni cómo salen los bebés, sino en realidad lo que está importando ahora es el efecto que puede tener, escandaloso o no, en la audiencia, ¿no? Cómo interpersonalmente se gana foco y se pierde en esa recontextualización cuestiones ideacionales, digamos. Esto aparece a veces como este tipo de imágenes con funciones como de activadores actitudinales, ¿no? En esa idea de que ganan significados interpersonales, ¿no? que tienen un rol de apelar a la audiencia. Y yo dudé mucho también de cómo pensar, de qué estaban haciendo, pero qué implica la voz periodística en esto, pero de la propia idea inicial de que se crean informes de cita con la ausencia de faltas de compromiso, de huellas o marcas de compromiso, esto tiene bastante sentido porque abre, y esto es lo que yo quise chequear un poco en los grupos focales que hice, abre como dos grandes lecturas ideológicas. Como dos posicionamientos de lectura, digamos. Nunca comprometiendo demasiado la voz periodística y dejándola bastante escondida. Él o el periodista no tiene que decir si le parece malo o bueno, etcétera, sino que justamente estratégicamente esconde la evaluación, o no aparece la evaluación, pero se crean dos posibles tipos de audiencia que van a leer esto. Una audiencia que se pueda centrar en la atención y que interprete que en realidad la reacción de protesta contra la guía es como no tiene mucho asidero, digamos, ¿no? Que por lo menos esto hay algo que suena extraño, ¿no? Que pueda no parecerle escandaloso esto y que además pueda rápidamente asociar
que lo pornográfico o lo potencialmente pornográfico nada tiene que ver acá con la homosexualidad, pero al mismo tiempo otra posible audiencia que pueda sí pensar que hay algo pornográfico y que la asociación con la homosexualidad sea más laxa o menos, digamos, evidente, en tanto de poner en una misma bolsa, como es estrategia del discurso antigénero y sexualidad, la homosexualidad, la sexualidad, las relaciones, la pornografía, como todos son una misma cosa, ¿no? Esto yo hice grupos focales, no traje datos acá, pero también para ver cómo distintas personas interpretaban. Y si había alguna especie de doble lectura, y bueno, hay discusiones incluso dentro de los grupos de cómo se debería o se podría analizar esto. Entonces, para terminar, en estos procesos que podríamos llamar de recontextualización radical de estas noticias, de cómo aparecen las voces antigénero y sexualidad y cómo se recontextualiza la propia guía, encontramos, primero, una fuerte tendencia de agenda pública de redes y medios antes que una agenda de noticias, digamos. ¿No? Más bien la noticia recupera esa agenda de redes y de otros medios. Encontramos también la configuración de un género más bien sobre las citas, una colonización, digamos, de la cita, del recorte y pegue mediático, más que la construcción de un evento noticioso. La publicación de la guía es una excusa mínima en el texto. Lo que pasa a ser el tema central es la oposición de voces, y más bien, no tanto oposición, sino más bien voces que critican, que tampoco tienen por qué estar demasiado articuladas en el texto. La recuperación es casi exclusiva de voces secundarias, se esconde la voz periodística, de alguna manera manteniendo esa idea de solidaridad autor-audiencia, en el sentido de, entre comillas, no imponer explícitamente una lectura, ¿no? Como una cuestión más pragmática. Bueno, por supuesto, la reproducción de evaluaciones mayormente negativas a cargo de estas voces, ¿no? De antigénero, son las voces secundarias las que tienen la labor semiótica de evaluar. La voz primaria del periodista tiene la labor semiótica de articular citas, como de esa especie de recorte y pegue. Esto obviamente genera nuevos espacios o espacios mayores para la circulación y la reproducción de argumentos antigénero y sexualidad, orientados sobre todo a la acción o reacción de la ciudadanía. Y en particular, una de estas estrategias, si lo pensamos desde cómo se presenta la guía en las noticias, tiene que ver justamente con esta intrusión interpersonal, digamos. Entextualizar partes de las guías y no otras que puedan alinear a la audiencia independientemente del contenido específico o de la experiencia que visualmente se muestre en esas imágenes. Esto para mí es bastante interesante en ese rol más invisible de la voz periodística, a diferencia de otros tipos de noticias donde se imprime de otra manera o es más visible el rol de esa voz. Y pensando algo como para dejarlo, volviendo a la idea de que esto tiene que ver con una agenda de análisis crítico del discurso, más allá de que todo esto que mostré, que es más bien la parte, digamos, de crítica negativa, ¿no? De crítica de textos y prácticas, en términos de intentar identificar las ideologías que se movilizan, también podemos pensar algo que parece ser central a las necesidades del ACD ahora, que es cómo transformar nuestras propias prácticas y estos análisis en algo que sea una crítica generadora de qué es lo que podemos hacer o no y cuáles son nuestros propios límites de qué hacer con estas cosas. Obviamente no tengo la respuesta desde ya, pero bueno, formarse en el grupo de investigación en el que trabajo, estamos intentando ver cuáles son las formas de conexión con otros sectores de la sociedad y qué es lo que podemos trabajar, qué es lo que se puede hacer en conjunto, como retomando esta cita de Caldas Pulsas, ¿no? de
qué es lo que podemos hacer en términos más activistas con estos resultados, porque el ACD, el aparato metodológico y analítico para identificar y analizar la ideología del otro, la tiene desde el arranque, porque se fundamentó sobre todo en el análisis de la ideología del otro. Ahora, la otra pata de la agenda, que es la agenda más proactiva, obviamente es la que siempre nos trae más problemas y desilusiones, pero es parte de estos procesos, y en este momento esto es lo que estoy intentando negociar, digamos, materializar. Así que bueno, muchas gracias.